la serie de Menem y cuáles son los parecidos que tiene, que para nosotros en esta provincia ha hecho ruido el tema de las imitaciones de la forma de hablar de aquí, ¿no? Estamos en diálogo con Jacqueline Orellana Rosenberg, psicóloga y psicoanalista, para que juntos analicemos esta serie del expresidente y la familia de Menem. Jacqueline, Eduardo Germán y Daniel Quintero la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les Buenas va? tardes. Muy bien, muy bien. ¿Usted vio la serie de Menem o no? ¿O no le llamó la Sí, atención? claro. ¿O no le llamó la atención? Digo, pues hay gente que no le llama. No, sí, sí, sí. La vi y me pareció, la verdad que me pareció súper interesante el personaje Sí. que encarna, muy bien actuada. Yo considero que las actuaciones son muy buenas. Pero por sobre todas las cosas, porque nunca, o sea, 2 veces me habré dado cuenta de que Leo Baraglia era Menem. El resto era Menem. Sí. Sí, ha logrado Me impactó mucho. un buen personaje. Sí. Uno recordando la década del 90, ve parecidos con una sociedad de aquel momento. ¿Usted comparte eso? Comparto y es lo que más me llamó la atención de la serie, porque Sí. si bien la serie reconstruye una época política, también nos muestra un perfil muy marcado, muy parecido a los de la actualidad. En una era donde miles de personas editan sus perfiles para parecer deseables en las redes sociales, Menem, el personaje de Menem, se puede pensar como un precursor, alguien que no quería o no buscaba solamente el poder, sino que encarnaba una imagen que era fascinante para el otro. Y en este sentido, tan lejos no estamos cuando pensamos la selfie editada para ser ese objeto deseado por el otro, a quien no conocemos y no sabemos qué es lo que desea, pero le construimos la imagen que puede desear, ¿verdad? Sí, 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 sí. Impresionante, pero es así. Es así. En esta provincia, ser tan pequeña, nos conocemos todos y más o menos sabemos quién es uno y quién es otro, y por ahí ver esto, por eso yo le hablaba de esto de la fotografía de la sociedad, porque para nosotros desde acá, mirándolo desde La Rioja, ver a Alfano en la tele, ver a Susana Jiménez hablando. Hay una periodista que todavía no ha oficializado, pero tenía mucha presencia, acá venía todos los fines de semana, se llama Nancy Pasos, tenía mucha presencia acá y por ahí no la escuché todavía hablando de lo que ha sido la década 90 para ella. Y uno ve todo eso y empieza a recordar, porque se dio algo también a nivel político, y por ahí no se ha tenido en cuenta. Un riojano que se llamó Herman González, que era ministro de Menem, fue diputado nacional de Capital Federal, siendo que no había nacido ahí. Para que veamos lo que fue la locura de esa década de 90, que hoy algunos se asombran, otros no, algunos tratan de estar en silencio, pero por eso queríamos hablar con usted para ver la visión del psiqui, ¿no? De lo que nos sucede como argentinos. Yo insisto en esto, yo estoy impactada porque en la actualidad, yo era muy chica Sí, en la sí, sí. época del gobierno de Menem, si bien siempre estuve bastante actualizada, lo cierto es que me han sorprendido cosas de la actualidad que cuando veo esta serie, digo, esto empezó hace un montón. Eh, Menem, eh, me sorprendió el personaje en este sentido, ¿no? No parece para nada fascinado con el ejercicio del poder, sino con la escena que ese poder le permite habitar. Y esto es lo que él va construyendo cuando vemos que va pueblo por pueblo. No voy a espolear nada Está porque bien. la historia Sí, la sí, conocemos, sí. ¿verdad? Pero cuando va pueblo por pueblo, casa por casa, y con cada una de las personas, él construye la escena que el otro quiere escuchar, que al otro le gustaría. Esto que quiere que el otro lo ame, quiere que el otro lo desee. Entonces, para él el poder es como un escenario para ser mirado, para ser admirado, deseado, ¿verdad? Bueno, yo soy psicoanalista Sí. en realidad, ¿no? Y Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Y en lo tradicional, esto en lo que se nos juega en lo cotidiano, es en la búsqueda de ese deseo del otro. ¿Qué es lo que el otro quiere de mí?
¿Qué desea ese otro que yo haga? Y en la serie, en el personaje, lo que vemos, distinto de esto, es yo me transformo en lo que vos vas a desear. Yo a vos te ofrezco un objeto deseable por vos. Y esto es muy distinto de lo que conocemos en lo cotidiano como esta búsqueda del deseo del otro. Simplemente ser directamente el objeto de deseo, encarnarlo directamente. Y esto es idéntico a editar una selfie de una manera que yo creo que a vos te va a gustar sin conocerte siquiera. Nosotros hemos dejado esa búsqueda como sociedad, y esto yo lo llamo el narcisismo moderno, que nada tiene que ver con el narcisismo traumático, sino con el narcisismo de transformarme yo en lo que vos vas a querer de acá en más y aún no lo sabías. Doctora, usted recién decía que cuando vio la serie lo que más le impactó es esto de no haberse mareado con el poder, no haberse... Había sido ya gobernador de la provincia, pero una provincia muy pequeña en esa época, en los 80, ¿no? Cuando, final de los 80, cuando él termina lanzándose como a la candidatura, tenía 2 gobernaciones. ¿Usted lo describiría como lo que después se dijo que era un animal político, o sea, nacido para hacer política? Yo creo que esta es mi mirada, sí, Sí. también estamos hablando de una serie Sí, sí, y de bueno, un personaje de Sí, la serie, sí. y es muy subjetiva Es la cierto, mirada, sí. pero no, porque no creo que haya en él, eh, según yo leo de este personaje, el mismo simbolismo que nosotros acá podemos comprender de poder y de política. Hay algo de lo simbólico, nosotros entendemos el poder como símbolo, ¿verdad? Con su representación, que para mí no se le juega, que todo el tiempo en realidad se trata de él, de ser elegido, y no importa hasta dónde llegue, y no importa cuántas veces, todas las que sea posible, porque de alguna manera él se construye a sí mismo en función de ser amado, de ser adorado, de ser admirado. Por eso, una época que nos resultaba a muchos, y ahí me incluyo porque si bien era niña, yo les Sí. dije que estaba actualizada, como impune, como con una impunidad, como con algo pornográfico. Decís, toda esta tragedia está pasando, y él aparecía en una mula, sonriendo, y en la serie lo que vemos de esto es que no es que a él no le importaba, sino que no podía ir más allá de que lo amen. A pesar de cualquier cosa, él exigía que lo admiraran igual. Los autos lujosos, las relaciones con celebridades, trajes impecables, La un Ferrari. carisma La fabricado, la La Ferrari. Ferrari. Sí. Pero eso no es solamente frivolidad. Es el intento de encarnar lo que los psicoanalistas llamamos el ideal del yo. Mm. Él se ve a sí mismo así, quiere verse a sí mismo así y se construye en función de eso. La imagen que nosotros vemos como imagen política. Esto es lo que yo entiendo de la serie y lo que más me llama la atención, que el poder no significa para él lo mismo que para nosotros, en general, Sí. no digo para todos. Hoy los filtros en las redes funcionan del mismo modo, muestran no lo que somos, sino lo que queremos que el otro desee de nosotros. Sí, sí, sí. Y esa persona que usted describe, y no estamos, yo lo aclaro para que se prendió, no estamos hablando de política, estamos analizando una serie, no tiene nada que ver porque por ahí quizá ninguno de los que estamos hablando votaría Menem, eso para que quede claro. Pero a lo que yo, y esa persona que usted describe con el tema del poder visto por él, cuando cierra la puerta y se queda solo en una habitación, ¿qué le pasará en su mente? La serie muestra algo de esa soledad y hay muy poca angustia. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. ¿Recuerdan? Hay un momento en la serie que es divino, que describe mucho su personalidad, que es cuando él al fotógrafo le pide que fotografíe ese momento donde él aún no está angustiado por la muerte del hijo y se angustia para la foto. Sí. No hay soledad posible. No existe tal posibilidad. Él necesita ser visto para existir. Su existencia está a través de la mirada que el otro le devuelve.
Doctora, con esto que dice, en esta época, ¿no? Está bien, es incomprobable, ¿no? Pero otro lado, se hubiera desenvuelto bien entonces en esta época de redes y de selfie, de foto y de que las imágenes, todo, hubieran dado bien. Creo que es el precursor. Yo lo podría llamar el precursor Bien. de todo esto. Yo creo que esto empieza en los 90, después de ver esta serie y recordar muchas cosas, Claro. ¿no? Nosotros le echamos mucho la culpa a las redes, le echamos mucho la culpa a las aplicaciones, al contacto con los celulares, pero esta es la prueba de que esto empezó antes, de que nosotros buscábamos una forma de vernos completos y compramos la imagen de alguien que se mostraba completo, inmutable. En nuestra época el narcisismo, no, yo les decía antes, no es un trastorno, sino que es un modo de funcionamiento social. Por esto yo le digo el narcisismo moderno. Es mostrar una vida editada, feliz, bella, perfecta. Sí, sí, sí. Sí. Y esto creo que él lo encarna muy bien, muy bien. No estamos tan lejos de Menem como creemos. Está bueno eso. Sí, está muy bueno. Jacqueline, me encanta este charla, me encantó. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado por esta provincia. Para nosotros es muy importante conocer y tener una visión así tan clara de lo que ha pasado con algo que por ahí nosotros, bien o mal, hemos sido protagonistas, especialmente los fines de semana cuando venía Menem acá, y narramos cosas que hoy la vemos en la tele y decíamos, pensé que nosotros lo hemos comentado esto. Que tenga una excelente tarde, que la termine bonito y seguramente la vamos a seguir molestando, ¿no? Excelente tarde para ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Qué bueno, ¿no? Impresionante. Ya me contó una parte que Sí. no quería escuchar. No, pero es Me impresionante. spoileó la doctora. O Pero sea, bueno, está bien, está bien. o sea, Menem era lo que los argentinos que querían ser. Y sí, claro, vos imagínate, el tipo estaba con las mujeres más hermosas, poder, la Ferrari, lo de la, ¿te acuerdas el escándalo? Sí. Le contamos a la gente que le habían regalado una Ferrari, no me acuerdo cómo fue bien Sí. el tema, y la anduvo por la ruta a la velocidad que andan las Ferrari, ¿no? Siendo presidente. Sí, Y fue el primer escándalo, me acuerdo. Y en la serie hace con el hijo. El hijo tenía la moto. ¿Cómo se llama? Spoilar, ¿no? Spoilear. Sí, sí. Spoilear. Pero bueno, Menem, que nació de Anillaco, fue 3 veces gobernador, 10 años y medio presidente de la nación, para algunos amado, para otros odiado, Sí. y para aquellos que lo odiaron, lo votaron. Porque hay que decirlo, cuando gana la reelección Menem ganó muy bien. Sí, Muy votaron bien. 2 veces. 2 veces. Yo me acuerdo que la segunda vez, la primera vez estaba todo bien, pero la segunda ya cuando iba a Buenos Aires, por Sí. ahí, Riojano, que nos mandaron a ver, y yo me acuerdo que les decía, Sí. somos el 1% del padrón menos, Sí. ustedes lo votaron, le decía, ¿no? Ustedes lo votaron, después no lo quería haber votado nadie, ¿no? Sí, pero bueno, ese es lo que... Y qué increíble, ¿no? Que hoy... No, tenemos un gobierno nacional que reivindica el de Menem. ¿No? Milei de vez en cuando dice que fue el mejor gobierno, bueno, ahora dice que el de él es el mejor, pero hasta hace poco decía que el de Menem había sido el mejor. sí, pero yo